es la Agencia de Desarrollo Regional de la Junta de Andalucía. Entonces lo que vamos a hacer, como entiendo que la mayoría de vosotros conocéis o no conocéis, porque son las subvenciones a fondo perdido, el tipo de proyectos que se pueden incentivar y demás, lo que iba a hacer es centrarme fundamentalmente en una nueva línea de apoyo a las empresas que hemos puesto en marcha hace algo más de 2 años y que son los fondos reembolsables, que en definitiva lo que hacemos es intervenir en lo que es la provincia de Jaén, en nuestro caso, a nivel andaluz como agencia de ideas, trabajando como si fuéramos una banca pública, pues puesto que hemos visto que al final está muy bien que tengamos las subvenciones que en nuestro territorio las tenéis tanto el Grupo de Desarrollo como con nuestra parte, o incluso algunos otros organismos, pero en realidad, lo comentaba Antonio Juan, ¿no? Como representante de los empresarios. Los empresarios no queremos ayuda, lo que queremos es que tengamos la posibilidad de acometer los proyectos. Y para poder acometer los proyectos, por mucho que nosotros podamos dar subvención a fondo perdido, si luego vais al banco tradicional con el que venís trabajando y no os da la financiación, al final por mucha subvención a fondo perdido que hayamos dado PRODECAN o que hayamos dado la sensibilidad o cualquier otro organismo público, al final este proyecto no va a salir adelante y por tanto pues, no se va a cumplir los objetivos que pretendemos, ¿no? Por eso pues desde hace ya 4 años lo que es la Junta de Andalucía decidió destinar una parte de sus presupuestos a crear estos fondos reembolsables, ¿no? En definitiva, cada año, en la ley de presupuestos que como sabéis se aprueba a finales de diciembre, lo que hace es que se van dotando de una serie de recursos, que son recursos además 100% Junta de Andalucía, con lo cual son compatibles con las posibles subvenciones a fondo perdido que podéis conseguir de PRODECAN o de nosotros mismos como agencia y además porque además tiene otra serie de ventajas en el sentido de que nosotros ahí no funcionamos ya como veis ahora como si fuera una entidad pública con derecho administrativo, sino que una vez que vosotros presentáis la documentación a través de la página web de la agencia nos sentamos, nos cambiamos la gorra, digamos, de trabajar como administración pública, nos ponemos la gorra de banquero y a partir de ahí nos reunimos, hablamos por teléfono, nos enviamos correo electrónico, intentamos agilizar la operación lo más rápidamente posible, de tal forma que al final, una vez que habéis cumplimentado la documentación, que es bastante rápida a través de la página web y desde Sevilla, simplemente hace un control del listado de documentos que tenéis que presentar, que como siempre, evidentemente, no podemos entrar a financiar empresas que no están al corriente en pagos por seguridad social, con Hacienda, o vamos a pedir lo típico que os va a pedir un banco, ¿no? Una escritura, tiene el representante SUSIF, un poco pues si estáis ya funcionando con impuestos sociales en los 2 últimos años, para ver exactamente cómo estáis. En definitiva, con los fondos estos, lo que pretendemos es aportar dinero nuevo al mercado. O sea, si desde hace 4 años han cerrado el grifo a los bancos, porque como sabéis están más preocupados por ir cumpliendo los requisitos que desde el Banco de España y el Banco Central Europeo les van pidiendo, y en definitiva, así que les falta a ellos más dinero, yo digo que pillan, no es para hacer la labor que se suponía que tenían que hacer, la serie que estamos, sino pues saber casi ir cubriendo una serie de cosas que ellos tienen, pues por eso hemos tenido que en la Junta plantearse, bueno, pues vamos a actuar durante un tiempo dentro de estas reglas como entidades financieras, ¿no? Por tanto, cambia un poco el chip, ¿no? De lo que era antes la subvención a fondo perdido, que la seguimos teniendo, evidentemente, de hecho hasta 2013, hasta el final de 2013, que sepáis que hay 250 millones de euros todavía de dinero para poder conceder subvenciones a fondo perdido a las empresas. Pero nos vamos a centrar un poquito más en los fondos, ¿no? Los fondos, como sabéis, en definitiva, se presentaron una serie de proyectos, unas facturas por forma. Al final son inversiones normalmente en activos fijos lo que se subvenciona, bien el Grupo de Desarrollo, bien nosotros, pero con los fondos cambia el chip. Con los fondos lo que queremos es qué necesidad tiene la empresa para poner en marcha un negocio, para ampliar su negocio, para ampliar una nueva línea, para internacionalizar su empresa, etcétera, etcétera. Por tanto, ya no solo admitimos lo que es la inversión en activos fijos, la maquinaria, sino que ahora ya admitimos una gama más amplia de conceptos. Admitimos circulantes, porque evidentemente la empresa a veces tiene que comprar máquinas, pero también necesita una serie de circulantes para ponerse en marcha, ¿no? Una máquina de segunda mano, que tal y como está la cosa ahora mismo, pues a veces un determinado emprendedor que quiere poner en marcha su negocio, la encuentra mucho más barata y con unas prestaciones razonables para empezar, con las subvenciones, lógicamente, que llevan fondos FEDER o FEADER nuestros, del Grupo de Desarrollo, no las podemos admitir. Con este tipo de fondos, como son fondos 100% Junta de Andalucía, podríamos admitir incluso una máquina de segunda mano, que a lo mejor pues a un emprendedor en un momento dado pues le puede cuadrar más que comprar una máquina nueva que vale el doble o el triple, ¿no? Por tanto, lo que analizamos ahora de la empresa es los
flujos de caja. En realidad lo que vamos a ver, si nosotros estamos viendo con ellos un préstamo, ya vemos que son operaciones de préstamo que van desde los 20.000 euros hasta los 10 millones de euros, o sea, el abanico es amplísimo. Dependiendo del sector, dependiendo de la cuantía de más, son diferentes los fondos. Hay un fondo que yo antes de tener después, que se lo comentamos sobre la marcha, que es el de economía sostenible. Incluso tenemos un convenio con los compañeros de la Fundación Real Andalucía Emprende, que son operaciones de 20 a 200.000 euros. Ahí nos vamos a vencimientos de hasta 7 años con una carencia. Si vamos por operaciones superiores a 200.000 euros, lo metemos en otro fondo y se llama desarrollo empresarial. En definitiva, vosotros da igual exactamente como llames, porque lo vais a aplicar, lo van a aplicar los compañeros de la Real Andalucía Emprende. Y en definitiva, pues, de otra manera, lo único que cuando excedamos de esos 200.000 euros de operación, nos vamos a ir a vencimiento hasta 10 años y un poquito más de carencia, hasta 2 años, ¿no? En definitiva, lo que analizamos de esa empresa es las necesidades de tesorería que tiene. Por tanto, ya no es como antes que, bueno, pues que el planteamiento era muy distinto, ¿no? Y por supuesto, como banco que actuamos, el dinero lo damos por adelantado, no como las subvenciones, que sabéis que tenéis que acometer la inversión, justificar los pagos adecuadamente, pensar en metálico, etc. Esto no, esto se hace el análisis y demás, y al final nuestro gerente, Jerónimo Jiménez, que es el gerente provincial, en vez de irse al notario con el director de la oficina de tal cazador o tal banco, os iríais con nuestro gerente provincial a la notaría que acordemos y firmaríais ahí la operación de préstamo. Lo que sí necesita la Unión Europea, obviamente, para que no sea ayuda de Estado, no podemos prestar. Sabéis que también con las subvenciones a fondo perdido y demás, la agencia estamos bonificando intereses para determinadas operaciones de préstamo. En este caso, la Unión Europea no nos permite que demos un tipo de interés que esté por debajo del mercado. Hacemos un análisis de lo que es el rating de empresa, en función de la clasificación que sale de la empresa y demás, y en función de otra serie de parámetros, al final nos dan los tipos de interés que estamos entre, para que os hagáis una idea, desde Euribor más 2,20 a Euribor más 4, incluso puede llegar alguna por encima de eso. En definitiva, como el Euribor está a 0,75 o algo por debajo, pues en eso nos estamos moviendo, ¿no? En 2,75, 4,75 de tipo de interés. Una conversión de apertura normalmente de un 1%. Es un poco el... ¿Tendría suelo esa hipoteca? ¿Sí? Euribor más... ¿Tendría suelo hacer algunos sitios que los que da el Euribor más 1? Suelo mínimo de 4,25. No, no estamos poniendo. Se aplica el diferencial que sea y ya está. Y luego, como he dicho, pues lógicamente en ese caso no actuamos como administración, aunque sea una entidad pública, ¿no? Dependiente de la Junta de Andalucía, que estamos actuando desde lo que es el derecho privado, absolutamente. Bueno, ahí tenéis el listado de fondos, simplemente por lo que hay el contenido de esta zona también tenemos un fondo de emprendedores tecnológicos. A diferencia de otros fondos en los que se pide desde un 20% mínimo de recursos propios, un 30%, dependiendo de los fondos, incluso el de emprendedores tecnológicos, ahí ya no solo vamos al típico aval ordinario o préstamo ordinario de banca, ¿no? Sino que en el caso de proyectos, como pasa el que nos ocupa de la jornada de hoy, de emprendedores tecnológicos, se exigiría incluso por mucho un 10 o un 15% de recursos propios, bajamos más en cuanto a la existencia de recursos propios porque podemos llegar con 90% de financiación y entramos ya no en préstamos ordinarios sino lo que son préstamos participativos, que en definitiva se plantea una cuota que es una parte, digamos, fija y un variable en función de cómo funcione la empresa, que al final son empresas nuevas, recién creadas, con mucho carácter tecnológico y demás, muchas empresas EBT, de base tecnológica y demás. Entonces, fundamentalmente lo que se mira es la viabilidad del proyecto, sin tener en cuenta las garantías, ¿no? como se tiene en cuenta en el resto de fondos, ¿no? Si es cierto que nosotros, al actuar como una entidad privada en este caso, pedimos garantía, igual que cualquier banco, ¿no? Si bien somos bastante más flexibles que cualquier entidad financiera, ¿no? A veces para la realidad estamos emitiendo una segunda hipoteca, siempre y cuando pues, se nos pueda aportar una tasación pues, que haya un cierto margen, ¿no? Entre el valor del bien y la carga que tenga vigente ese bien ahora mismo. Si no, pues se pide un aval personal, socio. Si no hay bien y demás, pues ya está, que se comprometa el socio de alguna manera y se pide el aval personal, ¿no? Bueno, luego hay fondos también para el sector agroalimentario y el sector turístico, que ya no los gestionamos de las entidades, pero son fondos también
Andalucía. El sector turístico sería a través de la empresa, a través de la oficina de Cajasol, una entidad financiera, se han hecho los trámites. El tema agroalimentario se lleva a través de la Agencia de Desarrollo Agrario y Pesquero, no llevamos nosotros tampoco directamente. Y bueno, ya había puesto una transparencia de lo que es el Fondo Económico Sostenible, que es con el que tenemos convenio con los compañeros de la Fundación Emprende. Simplemente que se presta un fondo que tiene 50 millones de euros. No, el total de los fondos, de los 9 fondos que tenemos y que gestionamos, para los 2 que gestiona otro organismo, ahora mismo está en torno a unos 1.000 millones de euros en lo que se dispone para ir prestando. Se han ido firmando una serie de operaciones, pero todavía es verdad que cada año que va pasando un presupuesto se va dotando una serie de recursos y por otro lado, claro, son préstamos que no devuelve la gente, con lo cual el planteamiento es intentar, en la medida que podamos, ajustar el máximo el rendimiento de la porción de préstamos siempre y cuando el negocio se vea que tiene capacidad como para ir devolviendo cuotas en el plazo más corto posible. Claro, la idea es que con ese dinero que ha ido dando la Junta, en la medida que se va devolviendo las cuotas por parte del empresario, ese dinero nos sirve para volver a prestárselo a otros empresarios, ¿no? Por lo cual, pues, le daremos un tope que ya lo que haremos es con el dinero que ya se ha puesto y jugando con este dinero. Lo que sí que nos exige también a cambio la Junta, evidentemente, a los técnicos, en nuestro caso con los periodistas de Jaén, pues que evidentemente cada 6 meses pues, tenemos que hacer un informe de cómo va la empresa, si están haciendo frente a las cuotas trimestrales o semestrales que se le pone, en fin, ir analizando y un poco intentando adelantarnos si hay alguna dificultad y viendo si hay que renegociar el tema, cambiar temas de vencimiento o asesorarle de alguna manera, ¿no? Para que puedan desatascar un poco la situación que esté, ¿no? Como veis, el fondo podemos entrar a financiar hasta el 80%. En la práctica lo que estamos viendo, para que hagáis una idea, es que claro, cuanto más aportación, digamos, de recursos propios haya por parte del emprendedor, lógicamente más facilidad hay para aprobar el proyecto. Y además esto se traduce que en la medida, para que hagáis una idea, por ejemplo, en la medida que un promotor aporta el 50% de la inversión que necesita para comenzar con su negocio, bueno, inversión circulante y necesidades que tiene, ¿no? Pues estaremos más cerca del Euribor más 2,20, que si aporta menos de ese 50, aporta un 20, un 30, pues estaremos más cerca del Euribor más 4. O sea, esto también se tiene en cuenta para que el tipo de interés sea más o menos barato, ¿no? Siempre se va a tener en cuenta la solvencia de la empresa y qué porcentaje de la inversión aporta el promotor, ¿no? Ahí sabéis que hay un marco de 200.000 euros, sabéis que incluso la Junta firmó también un convenio con la Caixa para aquellos proyectos que están por debajo de esas cuantías, también directamente a través de la Caixa, pues hay otro fondo específico, ¿no? Que está por debajo de esas cuantías. En cuanto al perfil de empresa, para este fondo concreto puede ser autónomo o empresa. Ya para el Fondo de Desarrollo Empresarial, cuando hablamos de operaciones de más de 200.000 euros, sí hace falta ya tener una sociedad habilitada, una sociedad anónima, ¿no? Pero para este proyecto concreto, cuando sea autónomo sería suficiente. Además, se podría presentar el expediente de solicitud de préstamo fondo reembolsable sin estar constituido. Se analizaría la operación. Eso sí, antes de ir a firmar al notario, sí exigiría lógicamente que se diera de alta, ¿no? Esta persona como lógicamente hay que estar corriente, como he dicho. No admitiríamos empresas en crisis, estamos comentando, queremos inyectar dinero nuevo, ¿no? al mercado, porque si al final lo que hacemos es prestar dinero para que la empresa cancele los préstamos que tienen con los bancos, al final no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces por eso no entramos en refinanciar pasivos, ni permitimos que haya un reparto de dividendos a los accionistas mientras estamos prestando y nada, ¿no? Obviamente aquellas empresas que estén participadas también por la administración más no entramos a prestar dinero, ¿no? Este fondo de economía sostenible, por decirlo, cualquier proyecto, digamos un cajón desastre, ¿no? Mientras hay fondos específicos para temas de energías renovables o para turismo, para alimentario, en función de la cuantía, este de 20 a 200.000 euros, digamos que es el que menor nivel de exigencia en cuanto a garantía y demás tiene, y también en el que admitimos prácticamente operaciones de cualquier sector empresarial, ¿no? Un poco cajón desastre que se ha hecho para eso, ¿no? Las partidas ya las he comentado, para llegar hasta el 80%. Eso de verdad, bueno, ya está. Ya está, en definitiva, cuando analizamos el expediente, pues se tiene muy en cuenta la implicación del promotor en ese proyecto, la experiencia que tiene, porque evidentemente el promotor que nos presenta ese proyecto o esa solicitud para el préstamo, porque hay una implicación directa en el proyecto, o al final tenemos distintos fondos ya a nivel de Andalucía,
pues intentamos también que se financien proyectos de distintos sectores a través de cada uno de los fondos, de tal forma que, por hacer una idea, nosotros hemos financiado un par de proyectos ya de empresas de catering, ¿no? Pues lógicamente no nos van a aprobar muchos más proyectos de empresas de catering, porque lo que se quiere con cada fondo es diversificar, ¿no?, el riesgo y no terminar metiendo todos los recursos que tiene la Junta en ese fondo en un mismo sector, ¿no? De tal forma que lo que me gusta un poco cuando nos supervisan desde Sevilla, intentemos ir buscando proyectos diferentes, innovadores, que haya una implicación importante de los promotores, que puedan acreditar experiencia, ¿no? Y en base a eso fundamentalmente a lo que nos movemos, ¿no? Simplemente por eso, recordaros que nosotros estamos hablando en torno a un par de meses, en resolver el expediente, y hasta ahora por lo menos, una vez que se resuelven, prácticamente estamos yendo directo al notario y viendo las operaciones, ¿no? La verdad que ha tardado la gente yo creo conocer un poco el mecanismo este, pero vamos, yo mismo estoy ahora mismo recorriendo un poco todos los códigos de la provincia de Jaén, personalmente. La verdad que tenemos una dinámica ya de toda la experiencia bastante significativa, ¿no? En los últimos años. Sí, que este tipo de personas se incluyen en la oficina de la España. Creo que no. De todas formas, sí que vamos a revisar a la hora de la operación que nos traigáis el feed de vuestro banco y demás. Pues en principio estáis intentando hablar todo lo que he podido para que se preparamos. Muchísimas gracias por habernos invitado a la Cámara, al alcalde, a la Junta, al director que estoy a vuestra disposición. Nosotros la oficina la tenemos en lo que es la plaza de la catedral, donde está el Ayuntamiento. De hecho, yo me estoy desplazando por todos los municipios, hablando un poco con los amigos y demás, ese tipo de fondos responsables. En cualquier caso, decía que los compañeros de la Real Andalucía en que ellos mismos pueden